El rifle en sus manos nunca fue diseñado para matar. Era un arma de entrenamiento, un arma de práctica, de esas que se entregan a los reclutas que aprenden a marchar y entrenar, no a los soldados que resisten un asalto nocturno. Pero mientras las sombras se movían en la oscuridad y el primer grito rasgaba el aire, se lo llevó al hombro y demostró a todos que estaban equivocados. Octubre de 1950. Península de Corea. El aire era frío y penetrante, con el olor a tierra mojada y humo de leña de aldeas lejanas. La guerra apenas llevaba unos meses, pero ya se había vuelto brutal y caótica. Las fuerzas de las Naciones Unidas, principalmente estadounidenses y surcoreanas, habían avanzado hacia el norte tras la desesperada defensa de Pusan y el audaz desembarco anfibio en Incheon. El Ejército Popular de Corea del Norte se retiraba, destrozado y desorganizado. La victoria parecía cercana, pero en las montañas y valles del centro de Corea aún quedaban grupos de soldados enemigos, hambrientos, desesperados y peligrosos. Cerca de la ciudad de Kunghwa, una pequeña compañía de infantería estadounidense había establecido un perímetro defensivo en una ladera con vistas a un estrecho valle. La posición era estratégicamente importante. Controlaba una carretera que conducía al norte, hacia las líneas del frente. Si la carretera caía, los convoys de suministros quedarían aislados y batallones enteros quedarían vulnerables. La compañía llevaba 3 días allí, cavando trincheras, tendiendo alambre de púas y preparándose para un ataque que, según la inteligencia, era improbable, pero posible. Entre los hombres se encontraba el soldado de primera clase Samuel Jardín, de 21 años, alto y delgado, de cabello rubio rojizo y modales tranquilos y cuidadosos. Se había alistado 6 meses antes, había completado el entrenamiento básico en Fort Benning y había sido enviado a Corea en septiembre. Era nuevo, inexperto, el tipo de soldado que los veteranos observaban atentamente, preguntándose si se quedaría paralizado o saldría corriendo cuando comenzara el tiroteo. Jardín no hablaba mucho. Escuchaba, cumplía órdenes, mantenía la cabeza gacha y procuraba no cometer errores. Pero Jardín tenía un problema. Su fusil no era un M1 Garand estándar, el fiable arma semiautomática que había llevado la infantería estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la entrada en Corea. En su lugar, llevaba un fusil de cerrojo Springfield M1903. Era más antiguo, más lento, un arma que había sido retirada del servicio en el frente años antes. El ejército todavía los usaba, pero sobre todo para entrenamiento, ceremonias de instrucción, para tropas de retaguardia que nunca entrarían en combate. Entregar uno a un fusilero en el frente era inusual, incluso vergonzoso. Jardín había recibido el Springfield durante una caótica operación de reabastecimiento 2 semanas antes. Un envío de fusiles M1 Garand se había retrasado. La munición escaseaba. Los oficiales se apresuraban a equipar a los recién llegados con lo que tuvieran a mano. A Jardín le entregaron el Springfield, le dijeron que era temporal y lo enviaron al frente. La provisionalidad se había convertido en permanente. Nunca llegó ningún fusil de reemplazo. Así que Jardín se encontró portando un arma de la que los demás hombres se burlaban abiertamente. Lo llamaban pieza de museo, una reliquia, un fusil de entrenamiento. Bromeaban que debería cargarlo con balas de fogueo y fingir que luchaba. Le preguntaron si planeaba cargar a bayonetazos como si fuera 1918. Jardín no dijo nada. Limpiaba el fusil todas las noches. Practicaba el cerrojo hasta que el movimiento fuera suave e instintivo. Ponía a cero las miras en cada oportunidad. El Springfield era más lento que el Garand. Sí, solo tenía 5 balas en comparación con las 8 del Garand. Requería la operación manual del cerrojo entre cada disparo, pero también era más preciso. El Springfield había sido un arma de francotirador en la guerra anterior. Su cañón largo y su fabricación de precisión lo hacían mortal a distancias donde el Garand tenía dificultades. Jardín lo entendía. Respetaba el arma aunque nadie más lo hiciera. Su sargento de pelotón, un veterano de rostro severo llamado Kowalski, lo había llamado aparte una tarde. Kowalski había luchado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Había visto morir a hombres porque sus armas se atascaban, porque se quedaban sin munición, porque dudaban un solo segundo. Miró el Springfield de Jardín y negó con la cabeza. «Esa cosa te va a matar», dijo. «Necesitas potencia de fuego. Necesitas volumen. Un disparo a la vez no es suficiente». Jardín asintió, pero no dijo nada. No podía cambiar lo que le habían dado. Solo podía hacer que funcionara. La compañía se había adaptado a la rutina. Patrullas durante el día, turnos de guardia por la noche, nerviosas esperas entre una y otra.
Los hombres estaban cansados. Muchos habían estado en Corea desde los primeros días de la guerra, durante la desesperada retirada hacia el sur, la durísima batalla de Pusan y el caótico avance hacia el norte. Habían visto morir a amigos. Habían matado hombres. Eran curtidos, pero no invencibles. El miedo aún los invadía, sepultado bajo capas de humor negro y confianza forzada. En la tarde del 12 de octubre, el comandante de la compañía, un joven capitán llamado Ellis, convocó una reunión informativa. Inteligencia había informado de un aumento de la actividad enemiga en la zona. Pequeños grupos de soldados norcoreanos, aislados de sus unidades, avanzaban por las montañas. Evitaban el contacto, intentando escabullirse hacia el sur y reunirse con sus fuerzas. Ellis les ordenó a los hombres que se mantuvieran alerta, duplicaran los turnos de guardia, mantuvieran las armas listas. No creía que un ataque fuera inminente, pero no iba a correr riesgos. Jardín hizo la guardia de medianoche. Estaba asignado a una trinchera en el extremo este del perímetro, junto con otro soldado llamado Muyen. Muyen era mayor, quizá de 25 años, un peón agrícola de Iowa que hablaba con frases lentas y pausadas. Llevaba un garand y llevaba en Corea desde julio. No se burlaba del rifle de Jardín. Simplemente lo miraba de vez en cuando y negaba con la cabeza, como si lamentara una mala decisión tomada por alguien lejano. Se acomodaron en la trinchera al caer la noche. La temperatura bajó. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían demasiado brillantes, demasiado apacibles para una zona de guerra. Jardín revisó su rifle por 10ª vez ese día. 5 balas en el cargador. El cerrojo estaba en su sitio. La mira estaba despejada. Tenía 2 cargadores más en el bolsillo. 15 balas en total. Si algo ocurría, tendría que aprovechar cada disparo. Muyen encendió un cigarrillo, ahuecando la llama con cuidado para que no delatara su posición. Le ofreció uno a Jardín, quien lo rechazó. Muyen fumó en silencio un rato y luego habló en voz baja. ¿Alguna vez has matado a alguien?, preguntó. Jardín negó con la cabeza. Muyen asintió. Es diferente de lo que crees, dijo. No más duro. Solo diferente. Jardín no respondió. Miró fijamente la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche. El viento entre los árboles. Voces lejanas de otras trincheras. El tenue crepitar de una radio en algún lugar detrás de ellos. Las horas transcurrieron lentamente. La medianoche llegó y se fue. La 1 de la mañana. Las 2. Nada se movió. Los ojos de Jardín se le pusieron pesados. Luchó por mantenerse alerta, parpadeando con fuerza, cambiando el peso del cuerpo, concentrándose en los pequeños detalles para mantener la mente ocupada. Muyen dormitaba a su lado, con la cabeza apoyada contra la pared de tierra de la trinchera. Jardín lo dejó dormir. Alguien necesitaba descansar. A las 2:45, Jardín vio movimiento. Era sutil, una sombra que no coincidía del todo con las demás, una forma que se movía cuando el viento amainaba. La observó durante varios segundos, intentando decidir si era real o si el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Entonces vio otra, y otra, figuras a ras de suelo, subiendo lentamente la pendiente hacia el perímetro. Extendió la mano y despertó a Muyen. Muyen se incorporó de golpe, alerta al instante. ¿Qué?, susurró. Jardín señaló. Muyen miró fijamente a la oscuridad y maldijo en voz baja. Agarró el teléfono de campaña que conectaba su trinchera con el puesto de mando y giró la manivela. La línea estaba muerta. Muyen lo intentó de nuevo. Nada, el cable estaba cortado. Estaban solos. Muyen miró a Jardín. ¿Cuántos?, preguntó. Jardín no lo sabía. 10, quizá, quizás más. Estaban dispersos, moviéndose en una línea de escaramuza dispersa. Norcoreanos, casi con toda seguridad. Rezagados intentando infiltrarse en el perímetro, o quizás un asalto nocturno deliberado. No importaba. Venían. Muyen levantó su garand y apuntó a la figura más cercana. «Esperen», susurró Jardín. «Si disparamos ahora, revelaremos la posición. Que se acerquen». Muyen dudó y asintió. Observaron cómo avanzaban las figuras. 30 metros. 25. 20. Jardín podía verlos con más claridad ahora. Hombres con uniformes acolchados, portando rifles y granadas. Se movían con confianza, como si creyeran que los estadounidenses estaban dormidos o desprevenidos. A 15 yardas, Jardín disparó. El Springfield crujió, fuerte y agudo, en el frío aire nocturno. La figura que iba en cabeza cayó. Jardín accionó el cerrojo, suave y rápido,
expulsó el casquillo, cargó una nueva bala, apuntó y disparó de nuevo. Otro hombre cayó. Mullen abrió fuego con su Garand, disparando rápidamente, mientras la semiautomática ladraba a un ritmo constante. La noche estalló en caos. Los norcoreanos se dispersaron, arrojándose al suelo y respondiendo al fuego. Los fogonazos iluminaban la oscuridad. Las balas silbaban en el aire, impactando con un ruido sordo en las paredes de tierra de la trinchera. Hardin accionó el cerrojo, disparó, accionó el cerrojo, disparó. Cada disparo era deliberado, preciso. No disparaba a diestro y siniestro como Mullen. Elegía los objetivos, apuntando al centro de masa, teniendo en cuenta la distancia y el movimiento. El Springfield era más lento, pero cada disparo impactaba. Cada disparo derribaba a un hombre o lo obligaba a buscar refugio. Otras trincheras abrieron fuego. El perímetro cobró vida. Explotaron granadas. Las balas trazadoras trazaron un arco en la oscuridad. Los norcoreanos, al darse cuenta de que habían perdido el factor sorpresa, cargaron. Avanzaron gritando, disparando desde la cadera, desesperados por acortar la distancia e invadir las posiciones estadounidenses antes de que pudieran ser aniquiladas. El cargador de Hardin se vació. Se agachó, sacó un cargador de su bolsillo, metió 5 balas en el cargador, accionó el cerrojo para colocar la primera bala en la recámara y volvió a levantarse. Todo el proceso tardó unos 4 segundos. 4 segundos en los que Mullen siguió disparando, manteniendo agachadas a las cabezas enemigas. Hardin volvió a levantarse, apuntó a un hombre que corría hacia ellos con una granada y disparó. El hombre cayó. La granada rodó inofensiva por la pendiente y detonó en el suelo. El Garand de Mullen se vació. Soltó el cargador, buscó otro y lo rebuscó en la oscuridad. Un soldado norcoreano atravesó la alambrada y corrió hacia su trinchera, con la bayoneta calada. Hardin blandió el Springfield hacia él y disparó. El hombre cayó a 1,5 metros de distancia, tan cerca que Hardin pudo ver su rostro, contorsionado por el dolor y la conmoción. Hardin accionó el cerrojo, metió otra bala en la recámara y volvió a apuntar el rifle hacia el asalto principal. Estaban por todas partes. Más de 10, más de 20, un pelotón completo, quizá 40 hombres, subiendo la colina en un asalto desesperado y descoordinado. Se habían escondido en el valle, esperando la oscuridad, esperando un momento de debilidad. Pero no esperaban una resistencia tan feroz, tan inmediata. El perímetro estadounidense estaba despierto y contraatacando. Hardin disparó hasta vaciar su segundo cargador. Recargó el último cargador. 5 balas más. Las aprovechó. 2 disparos derribaron a un equipo de ametralladoras que intentaba prepararse. Un disparo mató a un oficial que hacía señas a sus hombres para que avanzaran. Otro alcanzó a un soldado que lanzaba una granada, y la granada detonó en su mano, matando a 2 hombres a su lado. El último disparo alcanzó a un hombre que intentaba arrastrar a un compañero herido cuesta abajo. Hardin no se sintió bien con ese disparo, pero lo disparó de todos modos. La compasión era un lujo. La vacilación era la muerte. El asalto estalló. Los norcoreanos, destrozados por el fuego concentrado, comenzaron a retirarse. Se replegaron ladera abajo, arrastrando a sus heridos cuando podían y dejando a sus muertos cuando no. Las ametralladoras estadounidenses los persiguieron en la oscuridad, abatiendo los rezagados. Las granadas explotaron en la línea de árboles. Y entonces, tan rápido como había comenzado, el tiroteo cesó. El silencio regresó. Un silencio denso y resonante, roto solo por los gemidos de los heridos y los gritos de los sargentos que vigilaban sus líneas. Hardin estaba sentada en la trinchera, con el rifle sobre el regazo y las manos temblorosas. Le zumbaban los oídos. Tenía la garganta irritada por respirar aire frío y humo de pólvora. Mullen, sentado a su lado, contemplaba los cuerpos esparcidos por la ladera. «Dios mío», dijo Mullen en voz baja. «Dios mío». El amanecer llegó lentamente. A medida que la luz se extendía por el valle, la magnitud del asalto se hizo evidente. 32 soldados norcoreanos yacían muertos en la ladera. Otra docena había resultado herida y capturada. La compañía estadounidense había sufrido 3 muertos y 7 heridos. Podría haber sido mucho peor. Si el asalto hubiera tenido éxito por sorpresa, si el perímetro no hubiera respondido de inmediato, los norcoreanos podrían haber roto la línea y masacrado a los hombres mientras dormían. El capitán Ellis recorrió el perímetro al amanecer, evaluando los daños y comprobando las posiciones. Se detuvo en la trinchera de Hardin. Mullen fumaba otro cigarrillo. Hardin limpiaba su rifle, remendando el cañón con movimientos lentos y metódicos. Ellis observó los cadáveres frente a la trinchera.
9. Agrupados en un arco cerrado. Miró el Springfield de Harding. —¿Cuántas balas lleva? —preguntó. 15, dijo Harding. Ellis asintió lentamente. —¿Y cuántas disparó? Harding lo pensó. 15, dijo. Ellis volvió a mirar los cadáveres, luego a Harding. Todos fueron un impacto, dijo. No era una pregunta. Harding no respondió. Ellis le dio una palmada en el hombro y siguió adelante. Más tarde esa mañana, el sargento Kowalski pasó por allí. Miró el Springfield y luego a Harding. No dijo nada, solo asintió, un pequeño reconocimiento regañadientes. El fusil de entrenamiento había cumplido su función. La pieza de museo había resistido. El arma de la que todos se burlaban había desmantelado un asalto completo. La voz se extendió por la compañía. Los hombres que habían bromeado sobre el Springfield dejaron de bromear. Empezaron a hacerle preguntas a Harding. ¿Cómo apuntaba tan rápido? ¿Cómo accionaba el cerrojo sin perder la vista? ¿Cómo mantenía la calma cuando los hombres lo atacaban? Harding respondió lo mejor que pudo, pero la verdad era que no lo sabía. ¿Entrenamiento? Quizás. Instinto. El miedo se convirtió en concentración. Simplemente había hecho lo que debía hacer. Al día siguiente, llegó un convoy de suministros. Entre las cajas de municiones y raciones había un cargamento de fusiles M1 Garand. Un oficial encontró a Harding y le dijo que entregara el Springfield y sacara un Garand como todos los demás. Harding dudó. Miró el Springfield. La culata de madera desgastada, el cañón de acero pavonado, el mecanismo simple y elegante. Le había salvado la vida. Le había salvado la vida a Mullen. Había mantenido la posición cuando todo dependía de la precisión y la exactitud. Preguntó si podía quedárselo. El oficial lo miró como si estuviera loco. «¿Prefieres un rifle de cerrojo cuando puedes tener uno semiautomático?», dijo. Harding asintió. El oficial se encogió de hombros. «Como quieras», dijo, «pero no vengas llorando cuando necesites más potencia de fuego». Harding dijo que no lo haría. Conservó el Springfield durante el resto de su despliegue. Lo llevó consigo durante el crudo invierno de 1950, la caótica retirada tras la entrada de las fuerzas chinas en la guerra y el estancamiento de 1951. Nunca volvió a disparar 15 balas en un solo combate. La mayoría de los tiroteos eran intercambios de disparos a larga distancia, donde la precisión era más importante que el volumen. El Springfield le venía bien. Él le venía bien. Otros soldados empezaron a comprender el valor de su labor. Algunos pidieron Springfields a la armería, aunque a la mayoría se les denegó. El ejército quería estandarización y uniformidad, pero a Harding se le permitió conservar el suyo porque había demostrado que funcionaba. Porque 9 cadáveres en una ladera contaban una historia que ninguna regulación podía refutar. En la primavera de 1951, Harding fue ascendido a cabo y asignado como tirador designado para su pelotón. Era una función no oficial, no parte de la organización estándar del ejército, pero el capitán Ellis la creó específicamente para él. El trabajo de Harding consistía en proporcionar fuego de precisión, eliminar objetivos a distancia y apoyar a los fusileros con sus Garands y a los ametralladores con sus armas pesadas. Le dieron una mira telescópica, una vieja Unel 8X extraída de un rifle de francotirador de la Infantería de Marina. La montó en el Springfield y la ajustó cuidadosamente. Con la mira, podía acertar a objetivos a 400 yardas, o 500 en un buen día. Se hizo conocido. No famoso, pero sí respetado. Los hombres de otros pelotones conocían su nombre. Cuando la línea era delgada y el enemigo presionaba con fuerza, los oficiales preguntaban dónde estaba Harding. Se podía cubrir un flanco, se podía destruir una posición de ametralladora. Cumplía su trabajo con discreción, sin dramatismo, sin llamar la atención. Era simplemente el hombre con el fusil de entrenamiento que nunca fallaba. Pero el arma le pasó factura. Manejar el cerrojo era más lento que disparar una semiautomática. En combates rápidos y a corta distancia, estaba en desventaja. Aprendió a compensarlo posicionándose con cuidado, eligiendo posiciones de tiro con buena cobertura y campos de tiro despejados. Aprendió a trabajar con otros soldados, a dejar que le proporcionaran fuego de supresión mientras él elegía los objetivos. Aprendió que la guerra no se trataba de heroísmo individual, sino de pequeños equipos trabajando juntos, cada uno haciendo lo que mejor sabía hacer. La guerra se prolongó. Los meses se convirtieron en un año. Harding extendió su despliegue una vez, luego 2. No explicó por qué. Quizás fue el deber. Quizás fueron los hombres de su unidad, los lazos forjados al compartir el peligro. Quizás fue algo más oscuro,
La sensación de que ya no encajaba en el mundo que había dejado atrás, de que la guerra se había convertido en el único lugar donde tenía sentido. En el otoño de 1951, durante una patrulla cerca del paralelo 38, la unidad de Jardín sufrió una emboscada. Las fuerzas chinas, atrincheradas en una ladera, abrieron fuego con ametralladoras y morteros. La patrulla se dispersó y se refugió en el lecho seco de un arroyo. 2 hombres murieron en los primeros segundos. 3 más resultaron heridos. El resto quedó inmovilizado, incapaz de avanzar ni retroceder. Los chinos contaban con excelentes posiciones, campos de tiro superpuestos y abundante munición. Parecía imposible. Jardín se arrastró hasta el borde del lecho del arroyo y evaluó la situación. Podía ver 3 nidos de ametralladoras, a unos 150 metros de distancia, situados detrás de sacos terreros y troncos. Los artilleros estaban protegidos. Solo se les veían la cabeza y los hombros al disparar. Eliminarlos requeriría precisión. Requeriría tiempo. Y tiempo era algo que no tenían. Los proyectiles de mortero ya se dirigían hacia el lecho del arroyo, explotando cada vez más cerca con cada salva. Apoyó el Springfield en una roca, miró por la mira y empezó a disparar. Apuntó a los artilleros, esperando a que se expusieran al fuego. Primer disparo. Falló. La bala impactó en los sacos terreros. Se ajustó. Segundo disparo. Dio. El artillero se desplomó hacia adelante. El artillero asistente tomó el relevo. Jardín esperó, respiró hondo, disparó. Dio. El segundo hombre cayó. La ametralladora enmudeció. Jardín se movió al siguiente puesto. Disparó. Dio. Disparó. Falló. Ajustó. Disparó. Dio. 2 puestos caídos. 1 para terminar. El tercer nido había visto lo que estaba sucediendo. El artillero se mantuvo agachado, disparando ráfagas cortas, sin exponerse. Jardín esperó. Paciencia. El artillero tuvo que recargar tarde o temprano. Tuvo que cambiar de posición. Tuvo que cometer un error. Pasaron los segundos. Un proyectil de mortero explotó a 10 metros de distancia, cubriendo a Jardín con tierra y piedras. Lo ignoró. Mantuvo la vista fija en la mira. Mantuvo la respiración tranquila. El artillero se movió. Solo un cambio, medio segundo de exposición. Jardín disparó. El artillero cayó. La ametralladora enmudeció. Los chinos, al darse cuenta de que sus armas pesadas habían desaparecido, comenzaron a retirarse. La patrulla, ya no inmovilizada, se replegó y se retiró bajo fuego de cobertura. Jardín fue el último en salir del lecho del arroyo, moviéndose lenta y cuidadosamente, cubriendo la retirada. Cuando llegaron a líneas amigas, el líder de la patrulla, un teniente llamado Briggs, encontró a Jardín. No le dio las gracias. No hacía falta. Simplemente miró al Springfield, luego a Jardín, y asintió. Ese rifle de entrenamiento suyo acaba de salvar 15 vidas, dijo. Jardín se encogió de hombros. Es solo un rifle, dijo. Briggs sonrió. No, dijo, no lo es. Jardín regresó a casa en diciembre de 1951. Había pasado 14 meses en Corea. Había disparado el Springfield en combate incontables veces. Había matado hombres, a cuantos no sabía ni quería saber. El fusil nunca se había encasquillado. Nunca había fallado. Había sido objeto de burlas, desestimado, considerado obsoleto. Pero había cumplido con todo lo que se le había pedido y mucho más. Al salir de Fort Dix, un armero intentó llevarse el Springfield. Procedimiento estándar, dijo el hombre. Todas las armas se quedan con la unidad. Jardín se negó. Dijo que el rifle era suyo. El armero se rió. La propiedad del ejército no te pertenece, dijo. Jardín no discutió. Simplemente salió con el Springfield y nadie lo detuvo. Más tarde, el capitán Hayes dispuso discretamente que el rifle fuera transferido oficialmente a Jardín como trofeo de guerra. Hayes sabía lo que significaba el arma. Sabía lo que representaba. Jardín regresó a Ohio. Trabajó en una acería. Se casó con una mujer llamada Ruth y tuvo 2 hijas. Guardaba la Springfield en una caja cerrada con llave en el sótano. La limpiaba una vez al año, en el aniversario del asalto nocturno. Nunca volvió a dispararla. Sus hijas le preguntaron por ella una vez, cuando eran pequeñas. Les dijo que era de la guerra. Le preguntaron si la había usado. Dijo que sí. Le preguntaron si había matado gente. Dijo que sí. No volvieron a preguntar. En la década de 1970, un periódico local publicó un artículo sobre veteranos de la Guerra de Corea. Un reportero entrevistó a Jardín.
Contó la historia del asalto nocturno, el rifle de entrenamiento, las 15 balas. El reportero le preguntó si estaba orgulloso. Jardín lo pensó un buen rato. Orgullo no era la palabra. Dijo, alivio, tal vez. Alivio de que funcionara, de que el rifle no le fallara, de que él no les fallara a los hombres que lo rodeaban. La reportera insistió. «Eres un héroe», dijo. Jardín negó con la cabeza. «Solo era un niño con un rifle», dijo. Resultó que el rifle era bueno. La historia se difundió. Algunos veteranos se pusieron en contacto, hombres que habían servido en Corea, hombres que recordaban historias del soldado con el viejo Springfield. Un hombre, un exametrallador llamado Parks, llamó a Jardín. Parks había estado en otra unidad, pero había oído la historia por rumores. Dijo que se había convertido en una leyenda, una pieza de folclore que circulaba entre soldados que querían creer que la habilidad importaba más que el equipo, que un buen hombre con un arma antigua aún podía marcar la diferencia. Jardín no supo cómo responder a eso. No se sentía legendario. Se sentía como un hombre con suerte, que había recibido un arma que se adaptaba a sus fortalezas y una situación donde esas fortalezas importaban. Se lo dijo a Parks. Parks rió. «La suerte es parte de ello», dijo. «Pero la suerte no te permite disparar 9 balas a 9 objetivos en medio de un asalto nocturno. Eso es habilidad. Eso es corazón». Jardín falleció en 2003 a la edad de 74 años. El Springfield pasó a sus hijas. Lo donaron a un museo militar en Ohio, junto con sus uniformes, sus medallas y algunas fotografías de Corea. El conservador del museo colocó el fusil en una vitrina con una pequeña placa que decía M1903 Springfield, portado por el cabo Samuel Jardín, guerra de Corea, utilizado para repeler un asalto nocturno norcoreano en octubre de 1950. 15 disparos, 9 bajas confirmadas. Prueba de que el soldado importa más que el arma. Pero esa última línea, aunque acertada en esencia, omite algo importante. El arma también importaba, no porque fuera superior. El Garand era objetivamente mejor en la mayoría de las situaciones de combate, pero el Springfield era lo que Jardín había recibido. Y en lugar de quejarse, en lugar de exigir algo más nuevo o más rápido, aprendió a aprovecharlo al máximo. Comprendió sus fortalezas, compensó sus debilidades, convirtió una limitación en una ventaja. Esa es la verdadera lección. No es que las armas antiguas sean mejores, no es que la tecnología no importe, sino que la adaptabilidad, la habilidad y la determinación pueden convertir incluso una situación desfavorable en una victoria. Jardín fue objeto de burlas por su rifle de entrenamiento, pero cuando comenzaron los disparos, las burlas cesaron, porque el rifle, en sus manos, se convirtió exactamente en lo que necesitaba ser: letal, fiable, preciso. La guerra está llena de historias sobre la última tecnología, las tácticas más innovadoras y las armas más avanzadas. Pero también está llena de historias como la de Jardín, historias de soldados que se las arreglan con lo que tienen, sobre improvisación y adaptación, sobre negarse a dejar que las circunstancias definan el resultado. El Springfield era obsoleto para los estándares de 1950, pero en manos de un hombre que lo entendía, lo respetaba y lo usaba bien, era más que suficiente. Recordamos las armas que transformaron la guerra: la ametralladora, el tanque, la bomba atómica, pero también deberíamos recordar las armas que simplemente funcionaron cuando todo dependía de ellas: el fusil de entrenamiento que controlaba el perímetro, la pieza de museo que detuvo un asalto, el Springfield cerrojo que demostró, una fría noche de octubre en Corea, que la burla no sirve de nada cuando las balas empiezan a volar y los hombres necesitan a alguien que dispare con precisión. Samuel Jardín nunca buscó reconocimiento, nunca buscó la gloria. Simplemente hizo su trabajo con las herramientas que le dieron. Y al hacerlo, salvó vidas. Mantuvo una línea. Demostró que el arma en tus manos es tan buena como quien la empuña. Y a veces, eso basta. Si quieres más historias de soldados que transformaron la duda en victoria, suscríbete ahora y cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo esto?